Hemos estado estudiando estos últimos meses el libro de Primera de Corintios y hemos visto cómo esta iglesia, en la cual el apóstol Pablo le dedicó 1 año y medio de enseñanza, de discipulado, de estar con ellos permanentemente, pero al salir el apóstol Pablo hubo una disrupción, hubo un cambio que los hizo volver un poco hacia atrás. Y entonces Pablo lo que hace al escribirle esta carta es tratar de corregir algunos problemas que ellos tenían. Uno de los problemas que ellos estaban teniendo era la falta de unidad. Cada uno era como en el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por cierto, el lema de esta iglesia era lo importante es lo que yo hago, no lo que los demás hacen. Eso era lo que ellos estaban pensando. Hace 2 semanas comenzamos una nueva sección de este libro, Primera de Corintios, y nos estamos enfocando en 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, en los cuales el argumento de estos 3 capítulos es: la iglesia del Señor Jesús debe conocer todo lo relacionado a los dones espirituales. La semana pasada estuvimos aprendiendo que a cada uno en particular se le dio al menos un don, pero nos lo dieron como el Espíritu Santo quiso. También aprendimos cómo la Trinidad participa en ese proceso de los dones. Vimos también la analogía que Dios por medio del escritor nos deja, en donde compara el cuerpo con los miembros de la iglesia y nos dicen: no hay partes más importantes que otras, todas son importantes y cada una en particular tienen algo que tenemos que hacer. Y entonces estuvimos aprendiendo de eso y terminamos en el versículo 31, con esta frase que dice: procurad pues los dones mejores. Pero la semana pasada también nos explicaron que la traducción correcta de eso es: ustedes están procurando los dones mejores, ustedes están procurando tener los dones más espectaculares. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era exhibirse, ellos querían mostrar a los demás que su don era el más importante. Entonces el escritor Pablo les dice: ustedes están procurando los dones más importantes, y a partir de ese versículo o de esa segunda parte del versículo hacia abajo es que vamos a ver hoy, cuando Pablo les dice: pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta mañana porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque qué maravilloso es saber que usted nos salvó, que usted envió a su Hijo cuando éramos pecadores y tuvo un amor y lo sigue teniendo tan grande por la humanidad, que sigue dando oportunidades para poder recibir ese regalo tan maravilloso que es la salvación. Ayúdenos, Señor, abra nuestra mente, permítanos, Señor, entender su palabra y que ella se explique por sí sola. Padre, gracias, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. El Señor Jesús, en cierta ocasión, unos fariseos le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más grande que hay en la ley? Y él les respondió, una cita del libro de Deuteronomio 6: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le siguió comentando y les dijo: y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y miren que termina diciendo el escritor del libro de Mateo: de estos dos mandatos depende toda la ley y los profetas. Al final lo que podemos decir entonces es que el resumen de toda la ley y los profetas, si lo podemos resumir en una sola palabra, esa palabra es el amor. Y es precisamente de eso que vamos a estar hablando.
cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto, ustedes han estado procurando tener los mejores dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Hoy vamos a ver cuál es ese camino más excelente. Y los invito a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, y vamos a estar estudiando este pasaje. Final del versículo 31 dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendimiento y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se enoja, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el argumento del escritor para todo este capítulo es, para los hijos de Dios, el amor es el mejor camino por sobre los dones. Recordemos que lo que el apóstol Pablo ha estado hablando en estos capítulos está relacionado a los dones. Entonces él les dice, ustedes han estado escogiendo o han estado buscando tener los mejores dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Por eso es que el argumento que vamos a estar tratando hoy es, para nosotros los hijos de Dios, el amor es el camino, es el mejor camino sobre los dones. Y vamos a probar el porqué de este argumento según la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros, o por qué el escritor, porque no es lo que nosotros decimos, es lo que el escritor dejó? El escritor dice, para nosotros los hijos de Dios, el amor es el camino más excelente, es el camino que debemos de buscar, y nos va a dar tres razones. Vamos a ver la primera. La primera razón está en los versículos del 1 al 3, y dice, el amor es superior a los dones. Eso es lo que nos dice en los primeros 3 versículos. ¿Saben qué? Ustedes pueden tener cualquier don, pero la supremacía de todo lo tiene el amor. Y veamos a qué tipo de dones y a qué se refiere. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en estos tres versículos no está utilizando verbos en modo imperativo ni tampoco en modo indicativo. No está diciendo lo que ustedes están haciendo es algo real, o no les está dando un mandato, sino que les está diciendo, si yo hablase, miren, si ustedes revisan los verbos de cada uno de estos 3 versículos, dice, si yo hablase, versículo 2 dice, y si tuviese, y si entendiese, al final del versículo 2 dice, y si tuviese toda la fe, versículo 3 dice, y si repartiese, y si entregase mi cuerpo. No está utilizando verbos ni en modo indicativo ni en modo imperativo. Él está utilizando el modo subjuntivo. ¿Qué significa eso? Significa que está hablando en forma hipotética.
Está diciendo posiblemente lo que yo les vaya a decir no sea real, sino que yo estoy dando una hipótesis, estoy hablando de forma hipotética. Es una acción que no, como puede ser posible, puede ser que no sea. Todo depende de ciertas condiciones. A eso se refiere el modo subjuntivo. Entonces dice, en primer lugar, el amor está sobre los dones. Y entonces dice, ¿sobre qué dones está arriba el amor? Dice, si yo hablase, no está diciendo que él hablaba todos los idiomas, sino dice, si yo hablase en lenguas humanas, él dice, si yo tuviera la facultad, si Dios me hubiera dado esa oportunidad de hablar todos los idiomas humanos y aún las lenguas de ángeles, no está diciendo que él habla lenguas de ángeles, él está diciendo en el sentido hipotético de que a mí se me hubiera dado, eso me hubiera concedido hablar todos los idiomas y hablar aún lengua de ángeles, pero si no tengo amor, nada vengo a hacer. Entonces dice, Dios posiblemente a algunos de ustedes les dé la oportunidad de tener el don de lenguas. Y cuando hablamos del don de lenguas, no estamos hablando de estar hablando cosas sin sentido, sino hablando de idiomas. Aquí está hablando de los idiomas. Entonces dice, a alguno de ustedes le puede dar el don de idiomas, de hablar aún sin haber estudiado, a eso se refiere. Y ustedes pueden ser tan elocuentes que les pueden comentar a personas que tal vez ustedes no nacieron ahí, pero ustedes tienen ese don de hablar en lenguas, pero si ustedes lo hacen sin amor, es como estar sonando unos platillos. Ese címbalo eran unos platillos. Entonces dice, el amor es superior o es más que ese don de lenguas. Si en el hipotético caso que nos dieran la oportunidad de hablar todo tipo de idiomas y aún los idiomas de los ángeles, pero si lo hago sin amor, solo para exhibirme, solo para mostrarse. Acuérdense que ese era el problema de los hermanos de Corinto, que ellos solo querían exhibirse. Entonces, los idiomas sin el amor no son nada. Eso es lo que nos dice en el versículo 1. Ahora, veamos en el versículo 2. Vuelve a utilizar el subjuntivo. Y si tuviese profecía, entonces dice, miren, la profecía, ¿a qué se refiere aquí? Se refiere a los profetas. Los profetas eran las personas que traían la voz de Dios, o que traen la voz de Dios al pueblo. Y aquí hay dos aspectos cuando hablamos de profetas. Uno, cuando hablamos del aspecto de la revelación de Dios por primera vez, habían personas como Pablo, por ejemplo, que Dios le mostró por primera vez muchas profecías, muchos misterios. Y entonces ese es el primer aspecto, el aspecto de la revelación de Dios. Ahora, ese aspecto, hermanos, ya no está vigente. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está cerrada. Toda profecía nueva ya no cabe aquí. Ya Dios reveló lo que tenía que revelar. Ahora, ¿y entonces por qué aparece esto aquí? Porque, como les comenté, el don de profecía se habla en dos aspectos. Uno, cuando Dios lo revela la primera vez, y la segunda es el aspecto de reiteración, que es lo que los predicadores hacen cada día: tomar algo que ya está escrito en la palabra de Dios, estudiarlo, ver qué era lo que el escritor original quería decirle a la audiencia y explicarlo. Precisamente a esa parte de la profecía es la que se está refiriendo acá. Entonces dice, imagínense, de nada sirve que una persona, en el hipotético caso de que se le diese el poder ser un profeta que traiga la palabra de Dios, pero si lo hace solo con el hecho de querer mostrarse él o querer ser la estrella él, entonces dice que si no tenemos amor, ese don no es nada. Ahora, sigamos leyendo el versículo 2. Ya vimos, dice, y si tuviese profecía, eso ya lo vimos,
y si entendiese todos los misterios y toda ciencia. Bueno, aquí habla de conocimiento. Habla de conocimiento. Un misterio, hermanos, un misterio es un secreto que Dios tenía guardado y que en algún momento dado Él se lo reveló a una persona. Precisamente a quien se lo reveló fue a alguien que lo escribió. Entonces, y normalmente esos secretos o esos misterios tienen que ver con la salvación del hombre. Si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento no hablaba de los gentiles, no hablaba de que se le iba a tener la oportunidad de que ellos fuesen parte del pueblo de Dios, porque ¿cuál era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Y todo el Antiguo Testamento estaba enfocado en Israel, aunque en el libro de Génesis, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, cuando hace el pacto, le da 3 promesas, le dice: tendrás un hijo, esos hijos se van a convertir en un pueblo al cual le voy a dar una tierra, y la tercera promesa, la promesa mundial, es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces lo que Dios hace en el libro de Hechos es que entonces abre y le da ese misterio que él tenía oculto ahí, cuando Pedro empieza a hablarles a los gentiles y los gentiles empiezan a conocer a Jesús. Entonces ese misterio se revela. Y entonces dice: si yo tuviese todos los misterios, si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, la palabra que utiliza para ciencia ahí es la palabra gnosis, y es todos aquellos hechos que pueden ser afirmados o que pueden ser probados por medio de la investigación. Entonces dice el apóstol Pablo: si a mí, en el hipotético caso, Dios me diera la oportunidad de conocer todos los misterios de Dios y aún toda la ciencia terrenal, pero si lo hago solo con el afán de vanagloriarme, de nada me sirve. Entonces a eso se refiere. Entonces hemos estado aprendiendo que los idiomas sin el amor no sirven de nada. La profecía sin el amor no es nada. El conocimiento sin amor de nada nos sirve. Pero sigamos leyendo el versículo 2. Dice: y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y aquí, hermanos, no se está refiriendo a la fe que salva. No se está refiriendo a esa fe. Se está refiriendo a la fe que ponemos como dependencia de Dios para que Él responda algo. Si ustedes se fijan, y nosotros lo vemos muy a menudo en las reuniones de oración, en primer lugar, vienen muy pocos. En segundo lugar, cuando damos una petición, algunas veces solo oramos por esa petición 1 o 2 semanas, pero hay algunas personas que Dios les ha dado ese don de tener fe, y ellos persisten en orar, siguen creyéndole a Dios, y de repente Dios les contesta. A esa fe es que se refiere aquí. Entonces dice: si yo tuviera la fe de tal forma que le dijera a ese monte: quítate de allí y muévete, pero no tengo amor, de nada sirve. Ahora, es cierto que en el libro de Mateo, el Señor Jesús les comenta a sus discípulos que habían querido estar sanando a un endemoniado y ellos no lo pudieron hacer. Y el Señor Jesús les dice, ellos le preguntan: ¿por qué nosotros no lo pudimos sanar y tú sí? Y él les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de aquí y échate a la mar. Ahora, Dios no nos está mandando, hermanos, a que estemos quitando montes. No nos está diciendo eso, no es algo literal. Está hablando en el tema espiritual. Entonces acá hay personas que tienen ese don de tener esa fe, pero si lo hacen solo por vanagloria, no es nada. Y entonces vamos viendo que es tan interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, hasta ahí está esa parte. Entonces dice: si tuviera la bondad, el don de ser bondadoso, de ser dadivoso, y empezar a repartir yo todo mi patrimonio en pedacitos, le voy a dar a este hermano que tiene necesidad, a esta otra persona que tiene necesidad, pero lo hago así como los fariseos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? Que ellos lo hacían solo para que lo vieran.
no porque quisieran ayudar. Entonces dice, si tú haces eso, aunque tengas el don de dar, pero lo haces sin amor, no te es contado. Ya tiene, dice, su recompensa, dice en el Sermón del Monte. Entonces, la bondad sin amor, hermanos, no es nada. Recordemos en Hechos dos casos, en Hechos 4 y 5, cuando Bernabé en 4 dona una tierra y la venden. ¿Para qué? Para poder ayudar a los necesitados de la iglesia que estaba recién naciendo. Ahora, ¿cómo lo hizo él? Lo hizo con un corazón sincero. Lo hizo porque a él le nació, porque sí lo hizo por las razones correctas. Pero inmediatamente después nos cuentan la historia, la Biblia nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. ¿Y qué sucedió con ellos? También tenían una posesión y la vendieron. ¿Pero por qué la vendieron? Porque querían mostrar que ellos eran piadosos. Era una falsa piedad. Entonces dice, ¿de qué te sirve que Dios te haya dado ese don de bondad, de ser dadivoso, pero lo hacen para que te vean? No sirve de nada. Y miren, seguimos hablando en el sentido hipotético. Ahora, terminamos el versículo 3. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Si yo me convierto en un mártir solo por el hecho de que las personas piensen que yo soy bueno o que yo me fui directo para el cielo, qué hombre tan bueno, cómo se entregó. Ahora, Primera de Corintios más o menos se escribió en el año 55 después de Cristo. Cuando empezaron a quemar los cristianos, que los utilizaban como antorchas humanas, se dio en la época de Nerón, y eso se dio después del incendio en Roma, que fue en el año 64. Entonces Pablo no se estaba refiriendo ahí a estas personas que quemaban como antorchas, porque todavía eso no había sucedido, sino que cuando las personas se daban como esclavos, venían y les ponían un fierro que era rojo, estaba rojo del fuego, como los animales cuando antes les ponían un fierro para decir quién era el dueño. Entonces los quemaban y les ponían un fierro. Entonces lo que él está diciendo, si aún tú entregases tu cuerpo para que te pongan un fierro y que seas un esclavo, pero si lo haces solo por vanagloria, de nada sirve. Entonces en este primer punto, Pablo les está diciendo, el amor es superior a los dones porque podemos hablar idiomas, podemos tener el don de la profecía, tener el conocimiento, tener amor, tener bondad y aún dar nuestro cuerpo para el martirio, pero si lo hacemos sin amor, nada es. Ahora, es interesante, hermanos, es interesante que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es tu don? Muchos de ustedes ya saben cuál es el don que Dios les ha dado o cuáles son los dones que Dios les ha dado, pero ¿cómo lo has estado utilizando? ¿Lo has estado utilizando solo para que las personas te vean? ¿O lo has estado utilizando de la forma correcta? Recordemos que el apóstol Pablo nos está explicando acá que los dones sin amor de nada nos sirven, de nada nos sirven. Y estamos viendo ese argumento que habíamos hablado de que para los hijos de Dios, para nosotros, el amor es el mejor camino. Ahora, ¿de qué amor estamos hablando aquí? ¿De qué amor? Y ese es el punto número 2. De los versículos 4 al 7, el apóstol Pablo nos va a describir de qué amor está hablando él. Porque nosotros en el idioma español tenemos una sola palabra para amor, pero el Antiguo Testamento se escribió en griego y los griegos tenían 4 palabras distintas para amor. Entonces, ¿de qué amor nos está hablando Pablo? Miren, tenían una palabra que era para el amor dentro del matrimonio, la palabra eros, el amor
erótico, el amor dentro del matrimonio, que por cierto se ha distorsionado y ahora realmente el mundo lo utiliza de forma descabellada. Pero ese era uno, pero no es de ese amor el que está hablando acá. No está hablando del matrimonio. Tenían otra palabra que se llama storge, que era el amor entre un padre y un hijo, el amor de la familia. Pero no es de ese amor que está hablando acá. Tenían un tercer amor que era el filio, la filia, de donde viene la palabra Filadelfia, ¿okay? Que era ese amor o ese amor que se puede tener entre amistades, ese amor fraternal entre amigos. Pero tampoco está hablando de ese amor. Del amor que está hablando aquí es del amor ágape. ¿Se acuerdan cuando al inicio estuvimos hablando de que al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Él dijo, ágape, amarás, agapao. Él estaba diciendo, es ese amor de Dios, ese amor que da sin esperar nada a cambio, ese amor que aunque lo rechacen, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Usted visita a una persona y le dice que no quiere venir a la iglesia, pero usted sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque tiene ese amor. A ese amor es el que se refiere Pablo cuando dice, ese amor ágape es superior a los dones. Y nos va a describir entonces aquí ese amor. Y lo hace de dos formas. Lo hace en forma positiva, 7 descripciones del amor en forma positiva y 8 descripciones de ese amor ágape en forma negativa. Empecemos a verlos. Versículo 4. En primer lugar dice, el amor es sufrido. Miren, y esta palabra es utilizada cuando nos ofenden, cuando un hombre es ofendido y que fácilmente se puede dar la espalda y decir, bueno, ya me ofendieron aquí, ya mejor no voy a seguir. Yo no estoy aquí para que me estén sacando los trapitos. Pero ese amor ágape es sufrido. Ese amor ágape no se da por vencido. Tiene esa misericordia, tiene esa paciencia. Ahora, cuando a ti te hacen algo, cuando estás sirviendo al Señor, ¿lo sufres? ¿O simplemente te das la vuelta y te vas? La segunda cosa, la segunda descripción del amor, que es positivo, dice, es benigno. Miren, la benignidad o la bondad, porque ahí está hablando de bondad, es cuando hacemos actos de bondad sin esperar nada a cambio. Ahora, es muy fácil dar a alguien que sabes que te puede regresar algo o puedes obtener algo a cambio, pero no es así. Acuérdense que estamos hablando de los dones. Aquí estamos hablando en el contexto de los dones. Entonces dice, ese amor ágape es benigno, es ese amor que da, que no se cansa de dar y no lo hace para que lo vean, lo hace porque le nace hacerlo. Ese amor es tan maravilloso y ¿saben quién lo ve? ¿Quiénes son las personas que más fácil miran ese amor bondadoso? Son los niños. No sé cuántos, bueno, muchos de ustedes nos han acompañado a Jesús de Otoro. ¿Y qué es lo primero que hacen los niños? Correr a abrazar a aquellos que son bondadosos con ellos. Eso es amor ágape, hermanos. La tercera descripción positiva del amor está en el versículo 6. Más se goza de la verdad. La tercera cosa positiva o la característica positiva del amor es que se goza de la verdad. Miren, es interesante que aunque nos empiecen a decir mentiras y empiecen a decir cosas malas de ti, esas cosas, lo vamos a ver más adelante, tú las vas a soportar. Pero cuando Él se goza de la verdad, podemos ver que a alguien le está yendo muy bien sirviendo. Y Él dice, hey, me gozo. ¿Por qué? Porque este hombre está sirviendo o esta mujer está sirviendo de verdad al Señor. Eso es amor ágape. La cuarta está en el versículo
7. La forma positiva o la descripción del amor ágape en forma positiva está en el versículo 7. Todo lo sufre. Ahora, tal vez una palabra que es mucho más entendida para nosotros es todo lo cubre. Y los invito a que busquen Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, para que podamos ver y entender a qué se refiere cuando dice que el amor todo lo sufre. Primera de Pedro 4, 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces cuando la Biblia describe el amor ágape, que todo lo sufre, es aquel que aunque le hacen daño, usted dice, no me voy a no voy a dejar todo atrás, no voy a seguir. No importa, todo lo sufre. No importa que te insulten, no importa que te roben, tú todo lo sufres, todo lo cubres. ¿Por qué? Porque tienes ese amor ágape. Sigamos con la descripción, volvamos a 1 Corintios 13. La siguiente descripción positiva del amor es todo lo cree. Y miren, muchas veces empiezan a hablar mal de las personas, pero tú dices, no, yo sé en quién he creído, yo sé que esta persona lo está haciendo bien. Miren, nosotros cuando habla de todo lo cree, es que tiene también totalmente la confianza puesta ¿en quién? En Dios. Todo lo cree, todo lo que está escrito, Él lo cree. Ese don de fe, ese don de fe, pero no la fe que salva, sino esa fe que le cree, que cree a Dios. Entonces ese amor ágape todo lo cree, pero también dice todo lo espera. Espera lo mejor de los hermanos, espera lo mejor de Dios. Él todo lo espera, no está impaciente esperando que Dios le cumpla o que Dios haga algo ya. No, ¿qué dice Él? Hay que tener paciencia, hay que esperar en Dios. Y ese es el tipo de amor del que está hablando Pablo. Y la última forma positiva del amor es todo lo soporta. ¿Cuánto podemos soportar nosotros? Hay personas, el pastor Manuel, por cierto, es una de ellas, que soporta mucho el dolor. Es más, se puede sacar una uña y no siente dolor. Ahora, habemos muchos que con un pinchacito que nos hagamos y no soportamos ese dolor, ¿verdad? Ahora, pero no se está refiriendo solo al dolor físico, sino a todo lo que las personas les pueden hacer, a todo aquello que tanto dentro de la iglesia como fuera le puede hacer, porque todo lo soporta. Miren, hay algunas personas que tienen esa expresión, mira, échate aceite para que todo te resbale. Pero aquí dice es que todo lo soporta. Sopórtalo todo. Si te están haciendo daño en el trabajo porque tú eres cristiano, sopórtalo. En algún momento, si es la voluntad de Dios, esa persona a la que tú le estás hablando de Cristo va a venir a los pies. Todo lo soporta. Y les quiero contar aquí, en el aniversario de la Iglesia de Jesús de Otoro del año pasado, hubieron hermanos, salimos en grupo a evangelizar, y hubieron hermanos a los cuales los insultaron. Miren, los insultaron, y les dijeron, vieran cuántas cosas les dijeron, pero ellos siguieron soportándolo, sigamos, vamos a la siguiente casa, vamos a la siguiente. Y hubo un grupo que llevaba de líder a Luis Benítez, que llegó a la casa de un joven que se había quebrado su pierna en un accidente de moto. Y ese día, él recibió la invitación de ir a la iglesia, fue a la reunión de aniversario y él entregó su vida a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si los hermanos hubieran dicho, no, ya no soporto esto de que me están insultando? Se hubiera perdido esa vida, no hubiera llegado a entregar a Jesús. Ahora, les quiero contar que ese muchacho, 16 años, es uno de los líderes de la Iglesia de Jesús de Otoro.
aunque anda con una muleta, ahí anda visitando los martes. Ahí él es el que con el hermano Luis Fortín está a cargo de la reunión de oración. Él es el que está animando a los hermanos. ¿Qué hubiera pasado si este equipo no hubiera soportado esto? No hubiera pasado eso, o a lo mejor Dios hubiera buscado a alguien más que lo hiciera. Todo lo soporta. Ahora, empecemos con las descripciones negativas de este amor ágape. Versículo 4. El amor no tiene envidia. Y miren, la envidia es uno de los pecados menos productivos, que menos nos hace ser productivos a nosotros. Si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis se nos dan algunos ejemplos de personas que sintieron envidia. Por ejemplo, Caín. ¿Y qué pasó con Abel? Murió. ¿Qué hace la envidia? Más bien nos lleva a hacer cosas que no son correctas. ¿Qué pasó con José? Los hermanos le tuvieron envidia por aquella túnica de multicolores que le dio su papá. ¿Y qué pasó con José? Lo vendieron. Ahora, y hay otro ejemplo. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Porque le tenían envidia. Entonces, ese amor ágape no es envidioso, hermanos. No es envidioso. No debemos de permitir que la envidia en medio de los hermanos, en medio de la iglesia, esa envidia aparezca. Si vemos que un hermano le está sirviendo al Señor con excelencia, animémoslo, ayudémosle, incorporémonos con él, pero no le tengamos envidia. Ahora, sigamos. El siguiente, el amor no es jactancioso. Y esta es aquel que obra vanagloriándose. Quiere hacerlo todo él para que las personas vean que él lo hace. Hablando de los dones. No, el amor, dice, no es jactancioso. No es una celebridad. Y acuérdense que eso era uno de los problemas que había en esta iglesia de Corinto. Ellos se creían celebridades. Creían que ellos estaban mostrando o querían tener los mejores dones. Entonces Pablo les dice, les voy a enseñar un camino mejor, y es el amor. Pero ese amor no anda jactándose. No anda diciendo, no, es que yo soy el único que voy todos los sábados. No, no es eso. ¿Qué otra cosa no es el amor? Vamos a ver, no se envanece. Miren, no es arrogante. Estar envanecido es algo vano, es que es hueco. Vano es hueco, es como que somos cristianos cabezones, pero vacíos por dentro. Esas personas que lo único que hacen es sentir orgullo. Y acuérdense qué fue lo que llevó a Satanás a estar fuera de la presencia de Dios, precisamente el orgullo. No se envanece, ese amor ágape no se envanece. Sigamos viendo otra descripción, versículo 5, no hace nada indebido. Miren, saben que muchas iglesias se han cerrado porque uno de sus miembros, mientras estaba haciendo obras o estaba realizando trabajos, hizo algo indebido. Hizo algo indebido. Y ese amor no hace nada indebido, no hace nada que esté fuera de la palabra de Dios. Eso no es el amor. Otra de las descripciones del amor es que no busca lo suyo, sino que busca que la gloria sea de Dios. No busca el mostrarse a Él como la máxima estrella. No, Él dice, Dios es el único que merece la gloria acá. Ahora, dice, no se irrita. No busca lo suyo, no se irrita. Miren, muchas veces perdemos bendiciones por irritarnos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés? Dios le dijo, háblale a esa roca. Pero ¿qué hizo Moisés? Lo irritaron tanto que no le habló. ¿Qué le hizo a la roca? La golpeó. Y eso evitó que él entrara a la tierra prometida. El amor no actúa así, no actúa en forma irritada. Ahora,
Versículo 5, no guarda rencor. Ay, hermanos, esto es muy común. Muchas veces nosotros, un hermano tal vez no tuvo la intención de no despedirse de nosotros o hizo una mala cara, pero tal vez no era para nosotros y nosotros tomamos todo personal y decimos, no voy a seguir yendo porque es que este hermano me hizo tal cosa, y entonces empezamos a guardar rencor. No debemos, ese amor ágape no guarda rencor, pero tampoco se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia, sino que trata más bien de ver cómo Él ayuda a los demás. Ahora, hemos visto 15 características de ese amor ágape, 7 positivas y 8 negativas. Y a eso era a lo que se refería el apóstol Pablo cuando les dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. El amor está por encima de los dones, pero no cualquier amor, ese amor. ¿Y saben qué? Tal vez la persona que más nos ha dejado el ejemplo de ese amor ágape es el Señor Jesús. Si pensamos, el Señor Jesús cumple con todo esto. Nunca se irritó, siempre quería lo mejor para los demás. Él todo lo sufrió, fue benigno, fue dadivoso, no tuvo envidia, no fue jactancioso, no se envaneció, aún siendo el Hijo de Dios. Eso no significó nada. No hizo nada indebido, no buscó lo suyo, siempre buscó lo nuestro, darnos una oportunidad para participar con Él en la vida eterna. No se irritó, miren, lo golpearon, lo escupieron, lo bofetearon y Él no se irritó. No guardó rencor cuando aquellos 2 ladrones que estaban con Él en la cruz, y le dijo uno de ellos, yo quiero estar contigo en tu reino. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No guardó rencor con los demás. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando lo estaban apedreando, él no guardó rencor, sino que dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdóneles. El Señor Jesús es la máxima expresión del amor ágape. Por eso es que en Primera de Juan dice que Dios es amor. En esencia, Él es ese amor ágape y a Él es el que tenemos que mostrar. El tercer punto que vamos a ver hoy, hermanos, está de los versículos 8 al versículo 13. Y dice, acuérdense que el argumento que tenemos, o que el escritor tiene en este pasaje, es que para los hijos de Dios el amor ágape es el mejor camino sobre los dones. Dijimos, es superior, nos dio la descripción del amor, pero aquí nos va a dar otra razón, y es que el amor es eterno en comparación con la temporalidad de otros elementos de la vida cristiana. Miren qué dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Acuérdense que hemos estado hablando que Dios es amor. Antes de Génesis 1:1, Dios ya era amor. En la eternidad, Dios seguirá siendo amor. Entonces dice, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Vemos que el amor es eterno, pero cuando lo comparamos contra los dones, y es lo que vamos a hacer, lo que el apóstol Pablo hace ahí en el versículo 8, dice, el amor es eterno, pero parte de esas dones, como la profecía, ¿qué dice que le va a pasar a las profecías? Se acabarán. ¿Qué va a pasar con las lenguas? Van a cesar. ¿Y qué le va a pasar a la ciencia? Se acabará. Entonces vemos ahí un contraste entre el amor que es eterno y la temporalidad de los dones. Ahora, sigamos. Versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Está hablando de los dones que habló en el versículo 7, profecía y conocimiento. Entonces dice, ¿saben qué? El amor sí es eterno, pero la profecía y el conocimiento solo es en parte. ¿Y a qué se refiere eso de que es en parte? Lo dice el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué significa eso entonces? Que la profecía, el conocimiento, todos esos dones son temporales. ¿Para qué periodo? Cuando
lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? ¿Quién es el perfecto? Jesús, Dios. Cuando el Señor Jesús regrese, ¿qué va a pasar con los dones? Se acabó para la iglesia, ahí no más. Entonces, lo que es en parte, lo que solo es temporal, ahí se va a acabar cuando venga lo perfecto, y eso perfecto está hablando del Señor Jesús. Y da dos ilustraciones, versículo 11 y versículo 12. El versículo 11 habla de la ilustración al comparar al amor que es eterno con los dones que son temporales, y dice, ¿saben qué? Ustedes recuerdan cuando eran un niño. Dice, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y ahí se refiere que los dones son temporales. Así como la etapa de la niñez es corta, también la etapa de los dones va a ser corta. Y después dice, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, no está hablando ahí de madurez. No es que en la madurez, cuando seas un cristiano maduro, vas a dejar de utilizar dones. No está hablando de eso. Lo que está haciendo es que está haciendo esa comparación. Por eso utiliza esa ilustración de un niño, que la etapa de niño es una etapa temporal. Y entonces él está diciendo, así como los niños en esa etapa es temporal, los dones también tienen una etapa que van a ser temporal. Y después la segunda ilustración que utiliza, dice, ahora vemos por espejo. Y me voy a detener un poquito aquí. En Corinto, bueno, Corinto era una ciudad esplendorosa, pero uno de los grandes negocios que tenía Corinto era hacer espejos, y hacían espejos de bronce. Ahora, imagínense cómo sería la imagen en un espejo de bronce. Es como que agarráramos uno de esos platillos más, con más brillo. Ahora, ¿cómo se miraría ahí la imagen? Borrosa. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, porque él está haciendo relación precisamente a esos espejos que en Corinto se vendían. Y dice, más entonces veremos cara a cara. ¿En qué entonces? ¿Cuándo es que veremos cara a cara? Bueno, veamos un versículo para que veamos cuándo es que vamos a vernos cara a cara. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Entonces, si regresamos a Primera de Corintios, cuando Él dice, ahora en este tiempo, en el tiempo de los dones, vemos, pero lo vemos borroso, porque es un tiempo temporal, pero va a llegar un momento en el cual lo vamos a ver a Cristo cara a cara. Ahora, les pregunto, ¿y en ese momento el amor va a seguir existiendo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Y lo va a explicar en el siguiente versículo, pero voy a detenerme aquí. Después dice, versículo 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice, ahora yo solo conozco parte de las cosas. Cuando tenemos los dones, acuérdense que está hablando de la temporalidad de los dones, solo es en parte, pero va a llegar un momento en que nosotros vamos a conocer. Va a llegar un momento, hermanos, donde usted tiene una duda de qué fue lo que pasó con Moisés. Pregúntele a Moisés. Siéntese con Elías. Usted va a tener esa oportunidad. Ahora, miren lo que dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con los hermanos de la iglesia de Corinto? Ellos no estaban buscando ni fe, ni esperanza, ni amor. Ellos estaban buscando milagros, poder y dones. Ellos querían mostrarse, querían exhibirse. Pero viene el apóstol Pablo y le dice, miren, ustedes han estado buscando esto. Pero realmente, si hay algunos elementos que debemos de buscar, es la fe, la esperanza y el amor. Y quiero que veamos algunos versículos
en la cual se nos menciona eso. Busquemos Gálatas 5, un par de libros adelante, Gálatas 5, del 5 al 6. Y van a ver cómo estos tres elementos aparecen ahí. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Miren, ahí están los tres. Ahora, veamos otro verso. Otro verso que está en Colosenses 1, 4 y 5. También es otra de las cartas del apóstol Pablo, al igual que Gálatas. Y al referirse a la iglesia de Colosas le dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahí están esos tres elementos. Y hay muchos otros, como Primera de Pedro 1, 22 y 23, Segunda de Timoteo 1, 12 y 13, que nos muestran esos mismos elementos. Ahora, volvamos a Primera de Corintios 13. Y dice, en este tiempo, por eso dice ahora, en este tiempo, en este espacio temporal en el que todavía existen los dones, hay tres elementos que están: la fe, la esperanza y el amor. Ahora dice, ustedes los están buscando. Dice, y estos tres están en este periodo temporal, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, les pregunto, ¿por qué el amor es el mayor de ellos? Porque es el amor ágape. Dios es amor. Cuando estemos allá en el cielo, la fe ya no va a ser necesaria, porque ya hemos obtenido la salvación. La esperanza ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque ya ha de haber venido el Señor Jesús. Esa esperanza de que Él va a regresar, ya no lo vamos a ocupar, pero el amor sí va a existir. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué? La tercera razón por la cual el argumento es que el amor ágape, para los hijos de Dios, el amor ágape es superior a los dones, es porque el amor es eterno. El amor, aun cuando ya estemos en el cielo, va a existir. Ahora, vamos a ir concluyendo. La primera conclusión de todo este pasaje que hemos estudiado es que en efecto el amor es superior a los dones. Podemos tener dones, pero si lo hacemos sin amor, de nada sirve. La segunda conclusión es que el amor es eterno. Es el único elemento que va a estar en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y quiero que busquemos Juan 13. Está el Señor Jesús en su última noche, momentos antes de que lo arresten. Y en Juan 13:35, Él le ha lavado los pies a sus discípulos, ha tenido la cena de Pascua, y antes Él les habla de un nuevo mandamiento. Versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también vosotros os améis unos a otros. Y esto es lo interesante. En esto conocerán todos. Cuando habla de todos, ¿a qué se refiere? A todas las personas, incrédulos y no incrédulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y la palabra que utiliza allí es ágape. Entonces dice, como tercera conclusión, nosotros tenemos que mostrar, cuando utilizamos los dones, el amor ágape, porque entonces las demás personas, aún los incrédulos, pueden tener un testimonio correcto de que somos discípulos de Jesús. Oremos.
Amado Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta mañana porque su palabra es viva y eficaz. Su palabra hoy nos ha enseñado a que el amor es esa característica especial, un atributo suyo, Señor, que usted nos da la oportunidad de mostrarlo al utilizar los dones. Esos dones que a cada uno en particular usted nos ha dado como el Espíritu ha querido. Ahora, Señor, estamos aquí, su iglesia, pidiéndole, Señor, perdón, porque algunas veces hemos utilizado mal los dones. Y ahora, Señor, que hemos aprendido lo que usted espera de nosotros, al utilizar los dones, que lo hagamos por medio de ese camino más excelente que es el amor. Padre, aquí estamos su iglesia, le decimos gracias por esos dones, pero sobre todo gracias por ese amor. Ayúdenos, Señor, a poderlo utilizar correctamente. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.